Bendita sea la presencia de Abacados. ¿Cuántos nos gozamos y decimos amén, aleluya? Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Bendiciones de nuestro Elohim en el nombre de Yahshua Mashiach. Cada uno que nos encontramos esparcidos en la diáspora, en el nombre de Yahshua Mashiach, sean ustedes bendecidos y tengan el shalom de nuestro Abacados. Que estamos en este nuevo tiempo que el Eterno nos ha entregado, seguimos avanzando, creyéndole a nuestro Abacadosh todos los martes. Entonces, atentos igualmente también bien sea al estudio que el Eterno nos trae en el libro de Éxodo, bien sea lo que Abacadosh disponga para que nosotros, hermanos míos, avancemos y aprendamos. La semana pasada vimos a nuestro hermano Pastor Joan dando una palabra de bendición, la antepasada recordamos nuevamente Abacadosh, el capítulo 149. Hoy estamos en el libro de Éxodo, en el capítulo todavía 16, pero estamos en del estudio como tal o del repaso, estamos en el capítulo 150 el día de hoy. Así que no nos olvidemos de esto, vamos siguiendo, vamos llevando esa semilla, esa palabra, vamos sembrando en el nombre de Yahshua Mashiach. Y vamos siendo nosotros cada vez más, hermanos míos, buena tierra. Eso es algo que nuestro Elohim nos ha demandado a ti y a mí, porque tú y yo tenemos un ministerio importante y es el de la reconciliación. Así que en este día, bendecimos a nuestro Abacadosh porque Él es grande, porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias, pero sus discípulos, que somos tú y yo, siempre vivimos bajo esa gracia hermosa. Abacadosh, sea bendito en todo lugar. Un abrazo fraterno a nuestros hermanos en Berlín. Sean ustedes en el nombre de Yahshua Mashiach bendecidos. Cada una de las personas que se conectan aún en Shabbat y muchas de diferentes lugares del mundo están pidiendo oración. Desde aquí estamos orando por ustedes, estamos orando por sus vidas. Pedimos a nuestro Elohim, a nuestro Abacadosh, en el nombre de Yahshua Mashiach, que Él sea obrando por salud, sea obrando por situación económica, sea obrando, hermano mío, por situaciones conyugales, en el matrimonio, familiares, cuestiones laborales, calamidades. Bendita la presencia de nuestro Abacados de toda por enfermedad importante igualmente. Todas aquellas cosas que el Eterno permite que nosotros podamos entonces encaminarnos, vivir y apoyar a cada uno de nuestros hermanos que estamos esparcidos en esta diáspora, vamos a seguirlo haciendo. Y quiero que tú también seas partícipe de esto. Abacados vive por los siglos. Seguimos avanzando entonces y vamos a levantar esa oración que nuestro Elohim nos va entregando para que nos unamos tú y yo desde ustedes, desde sus hogares y nosotros desde este lugar para llevar esa semilla en el nombre de Yahshua Mashiach. No sin antes recordarte que no te olvides el día martes a las 7 de la noche, los horarios son de aquí de Europa, los jueves a las 7 de la noche igualmente, y en el tiempo de Shabbat, que ya saben ustedes que son el día sábado, que no es que comience Shabbat en sábado, ya sabemos cómo es el calendario que el Eterno nos ha regalado, empieza desde el viernes al caer el sol hasta el día Shabbat o el día sábado al caer el sol, o sea que Shabbat empieza desde el viernes al caer el sol. Esto es para que lo tengamos claro, bendita la presencia de Abacados, y no pensemos que es solamente el día sábado completo, como lo tenemos nosotros o como lo hemos creído siempre en el calendario gregoriano. Vive para siempre nuestro Elohim. Vamos entonces a entrar en la materia, en el nombre de Yahshua Mashiach. Este repaso, vamos a despedir al Eterno que sea en medio de todos nosotros, y vamos entonces a hacer una tefilá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem gadol Yahshua HaMashiach. En el nombre de Yahshua HaMashiach te exaltamos, te bendecimos, oh nuestro Yohei Bajei. Elohim verdadero, enviaste tu único hijo Yahshua HaMashiach con el propósito de rescatar a tu pueblo, de entregar la verdad de tu palabra desde el principio. En el nombre de Yahshua HaMashiach hoy hemos recibido, Señor, de ti. Y hemos recibido en el nombre de Yahshua HaMashiach, Abacados, a Yeshua HaMashiach. Él es en nosotros y hoy creemos que está dentro de este templo, el cual tú has escogido, Abacados. Nosotros no te escogimos a ti, tú nos escogiste a nosotros, y ese es el privilegio más grande que nosotros hoy en día tenemos.
Te pedimos, Abacados, que nos enseñes cada día a conocerte, a serte fiel. En el nombre de Yahshua HaMashiach te pedimos por nuestros hermanos, por esta Tejilá, por cada una de las personas que se van uniendo, por las personas que se han ido, por cada uno de ellos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Hoy te extendemos esa gracia, te extendemos la misericordia para cada uno de ellos. Te pedimos, Abacadosh, que seas tú obrando con poder, con autoridad sobre cada uno de sus corazones, en sus pensamientos. En el nombre de Yahshua Mashiach ponemos nuestros familiares, nuestros padres, nuestros seres amados, hermanos de sangre. En el nombre de Yahshua Mashiach te pedimos que toques sus corazones, que avives ese fuego en el nombre de Yahshua Mashiach y que los dirijas cada día a tu caminar. En el nombre de Yahshua Mashiach te pedimos por nuestros jefes, por nuestros gobernantes, por los vecinos, las personas que están a nuestro alrededor siempre, con quienes interactuamos y quienes nos están observando. En el nombre de Yahshua Mashiach, sé tú tocando sus vidas, tomando sus corazones y obrando en ellos la verdad de tu palabra. No permitas, en el nombre de Yahshua Mashiach, que seamos enseñoreados por el maligno. En el nombre de Yahshua HaMashiach, que se enseñoree de nosotros. No permitas eso, porque tú, Elohim verdadero, Yahshua HaMashiach, ustedes, bendita la presencia de Abacados, como Padre e Hijo, que son Ejad, que son uno solo. Solo nosotros, bendita la presencia de Abacados, los reconocemos como Señor. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Hoy caminamos en esta obediencia. Nos tomamos de las manos con nuestros hermanos y te pedimos que esta palabra en el día de hoy que tú traes a nuestras vidas sea una palabra de edificación, de levantamiento, sea una palabra en el nombre de Yahshua Mashiach que nos lleve cada vez más, Abacados, a la obediencia de tu Torah, que nos lleve cada día más a practicar en el nombre de Yahshua Mashiach tu voluntad. Hoy te pedimos, Rey eterno y poderoso, que seas tú sometiendo a todo poder maligno a nuestro alrededor en el nombre de Yahshua HaMashiach. Sé tú ahora, Rey eterno, aleluya, todo espíritu, gobernador de tinieblas, principado, sé tú ahora, hueste espiritual, atándola, ligándola, reprendiéndola y echando fuera de toda clase de enfermedad, de discordia, de desobediencia, todo espíritu de angustia, de ansiedad, de depresión, de hechicería, de santería, en el nombre de Yahshua Mashiach está atado, ligado, vencido y echado fuera. En el nombre de Yahshua Mashiach hoy proclamamos tu bendición sobre cada uno de nosotros y traemos a través del Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, la libertad a nuestras vidas. En el nombre de Yahshua Mashiach hoy proclamamos esa libertad. Hoy somos libres en Yeshua Mashiach para vivir para ti, para agradarte, para exaltarte y para hacer tu voluntad. En el nombre de Yahshua Mashiach, y el pueblo de Yahshua dice amén, amén y amén. Bendecimos a nuestro Abacados. Estamos pasando entonces por el capítulo 150 de este caminar en repaso. Y no podemos olvidarnos, hermanos míos, cuál es el tema central de este libro. Si tú estás allí y recuerdas qué es lo que significa Éxodo, cómo se escribe o cómo se pronuncia, puedes tú en tu casa mismo pronunciar la palabra en hebreo. Escríbela igualmente, bendita la presencia de Abacadosh, y sé tú en este tiempo, en el nombre de Yahshua Mashiach, trayendo ese recordatorio de lo que realmente significa lo que Abacadosh nos ha estado trayendo para nosotros. Hoy solamente quiero añadirte a esto, y es que tenemos que reconocer que la palabra Shemot, que tú ya has acabado, que estás escribiendo en este momento, que lo que traduce igualmente a nuestro idioma es el Éxodo, tiene un significado, pero también tiene un trasfondo espiritual muy grande. Abacados vive por los siglos. Esta palabra de Éxodo o Shemot es, hermano mío, aleluya, redención. Y esto, hermano mío, aleluya, lo trae el Eterno a nuestras vidas porque el pueblo de Israel se encontraba, hermano mío, exiliado físicamente de la tierra que el Eterno le había de entregar
Pero había algo mucho mayor de ese exilio físico, y era un exilio espiritual. Era algo que el Eterno reconocía que los hombres quizás no podían reconocer, y era que se encontraban alejados de ese propósito de vida, de plan del Eterno para ellos. Es lo mismo que ocurre con muchos de nosotros y con nosotros ahora. Estamos muchos de nosotros exiliados, estamos repartidos por cualquier parte del mundo, bajo gobierno del príncipe de este mundo, Hasatán. Pero eso, hermanos míos, aleluya, va a ser por poco tiempo, porque Abacados está haciendo este proceso, está realizando esa obra maravillosa de recoger a su pueblo de ese exilio. Lo está trayendo, hermanos míos, ahora. Está trayendo a su pueblo espiritualmente, primeramente de esa región que no es, hermano mío, aleluya, el propósito de vida de nuestro Elohim para todos nosotros. Y luego de allí nos llevará a la tierra prometida, a la Sión celestial, el lugar donde Él reinará siempre a vista de todos para nosotros, porque ahora quizás muchos no lo pueden ver, pero sí rige sobre todo su pueblo. Hoy le decimos a Abacados, tú riges siempre sobre mí, ordena sobre mí y te entrego todo mi ser en el nombre de Yahshua HaMashiach. Es importante que esto, hermano mío, aleluya, no quede vacío y no quede al olvido, que siempre lo mantengamos en que lo tengamos recordando. Vive para siempre nuestro Elohim. Vamos entonces al libro de Proverbios, capítulo 19. Vamos caminando por este capítulo de Proverbios y nos encontramos ahora en el versículo 6. Dice la escritura en esta traducción, el testigo falso, perdón, ese es el 5, que fue el que leímos como recordatorio también hace 2 semanas. El testigo falso no quedará sin castigo, el mentiroso no saldrá bien librado. Y sigue el 6. Al que es dadivoso y desprendido, todo el mundo lo busca y se hace amigo. Mira, esto es algo que ocurre en un mundo material como el que tú y yo vivimos. Vive para siempre nuestro Elohim. No todas las personas se acercan, cierto que sí, a las personas que son dadivosas y son desprendidas con buenas intenciones. Cierto que sí, muchas personas se acercan con intenciones completamente contrarias o diferentes a las que muchísimas veces nosotros pensamos que se acercan por cosas positivas. Dice esta versión Reina Valera, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Esto es muy usado para las personas que tienen mucho un día y tienen muchas amistades, pero el día que no tienen, ese día se quedaron sin amistades, porque ya no pertenecen a esa clase social, ya no tienen el estatus que tienen los otros. En ese momento, como estaba haciendo favores, entregando cosas, entonces las personas estaban allí. Vive para siempre nuestro Elohim. Y esto no es solamente parte de muchas personas conocidas o de algunos familiares, los tenemos también en hijos que no están centrados igualmente. Están con sus padres solamente por conveniencia, están simplemente porque les conviene tener o les conviene la herencia. Están igualmente esposos por este mismo motivo. Mejores amigos se hacen por estos mismos motivos. Así que, hermano mío, aleluya, muchísimas personas suelen acercarse a estas personas que tienen estos recursos o influencias porque este tipo de generosidad también atrae, o este tipo, hermano mío, de estatus atrae, pero las razones no siempre son buenas. Entonces, tenemos nosotros, hermanos míos, aleluya, que tener en cuenta que todas las personas no son sinceras cuando tú prosperas económicamente. Todos los que se acercan parecen amigos, pero todos no son sinceros. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Discernir
realmente quiénes son amigos verdaderos y quiénes son personas interesadas en lo que tú tienes. Abacados sí nos demanda a practicar la generosidad, pero esa generosidad que el Eterno nos está entregando nos demanda a darla con sabiduría y con un corazón sincero, hermanos míos. No un corazón emocional, sino un corazón sincero. Esto es importante en nuestras vidas para todos nosotros. Dice el versículo 7, si al pobre hasta sus hermanos lo desprecian, con mayor razón sus amigos se alejarán de él. Hermanos, esto es lo contrario de este mismo pasaje anterior y ahora hablando de los más allegados, que en este caso son nuestros hermanos. Podemos hablarlo de los hermanos en el eterno y los hermanos biológicos. Si al pobre, si como pobre te desprecian, y esto pasa cuando tú eres una persona que no tiene muchos recursos y tus hermanos muchas veces están mejor, siempre te pueden mirar como si tú, hermano mío, estuvieses por debajo del hombro. Puede pasar. Sé que estas cosas no pasan en nosotros, pero sabemos que el mundo está lleno de esto, hermanos. Entonces, esto nos dice este pasaje, con mayor razón sus amigos se alejarán de él. Entonces, si esto pasa con las personas que realmente son de su sangre o que son los hermanos en el eterno, que son los más allegados, ¿cómo van a ser con los amigos las personas que solamente tienen un contacto muy, digamos que más externo? Dice la versión Reina Valera, todos los hermanos del pobre le aborrecen. Mira, cuánto más sus amigos se alejan de él. Y lo más tremendo es que dice, busca la palabra y no la halla. Este es un pasaje en la versión Reina Valera donde da una terminación que dice, buscará la palabra y no la hallará. Nos hace reflexionar un poco más. Porque de alguna u otra forma, hermanos míos, nosotros también estamos muy dados a que con la pobreza que nosotros vivimos y las ganas de aceptación de las personas a nuestro alrededor, nos hace desviarnos del camino real del eterno y nos hace tomar decisiones falsas, diferentes, las cuales cuando las empezamos a realizar en nuestras vidas tendremos consecuencias y esas consecuencias harán que esto pueda que ocurra. Buscará la palabra y no la hallará. Así que no es lo que nosotros queremos. Vive para siempre nuestro Elohim. Porque la pobreza trae muchas veces abandono y trae rechazo. Pero es menester que nosotros busquemos antes de cualquier recurso humano para agradar a los hombres, agradarle al Eterno. Ese es el apoyo que nosotros tendremos que buscar. Porque ese pobre cuando busca el apoyo en los hombres mismos, se van a alejar. Y allí es donde está esto que el Eterno nos está demandando. Las personas que pierden su trabajo, por ejemplo, o caen en una necesidad, ve cómo van disminuyendo sus visitas, las llamadas y el apoyo de muchas personas que estaban aún en su entorno trabajando. Y cuando pide ese apoyo, entonces busca y no va a hallar, porque va a buscar la palabra, también la puede buscar en un lugar equivocado, porque va a buscar ese apoyo, ese consejo en la gente que es vacía, en la gente que simplemente se rige por las cosas también que son terrenales. Así, hermanos míos, aleluya, que a nosotros tendremos que vivir aprendiendo esto de un espíritu también contrario, de que cuando una persona está en necesidad, tú no tienes, hermanos míos, que alejarte, sino que nos manda el Eterno, hermano mío, a ser diferentes, a acompañar a esta persona que está en necesidad. Vive para siempre nuestro Elohim. El Eterno se goza por eso. Mire, el Eterno da y Él puede ver y puede honrar a aquel que no abandona, hermano, en tiempos difíciles. Esto es especial para ti y para mí, porque Él demanda la fidelidad. Él es fiel ahora en tiempos difíciles y nos manda a nosotros a ser fieles. Vive para siempre nuestro Abacadosh. Dice el versículo número 8, el versículo 8 de Proverbios 19, el que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. Mira cómo el Eterno
va hablándonos a nosotros cada vez más en un pasaje añadiéndolo. Todo esto, hermanos míos, lo hemos podido ver dentro del caminar del propio Éxodo. Como Abacados, hermanos míos, aleluya, ha permitido que se ponga por obra. ¿Cómo llegó José a ser la mano derecha de un faraón? Vive para siempre nuestro Elohim. Es porque lo que aprendió de su padre, vive para siempre nuestro Abacados, con respecto a su Elohim, a su fe. Él lo puso por obra y fue sabio en usar cada cosa aprendida y en cada momento adecuado. Son las cosas que nosotros, hermanos míos, tenemos que aprender a o discernir en cada momento de lo que realmente nos está ocurriendo. Esto mismo pasa en el tiempo de Moshe. Moshe sabe que lo que Abacados le está enseñando con muchos temores que pueda tener, con muchas cosas que podamos nosotros pensar que pueden suceder en nuestro entorno o pasa en nuestras vidas. Abacados vive para siempre nuestro Elohim, nos da la certeza de ese acompañamiento siempre, y es lo que él puso por obra, aprendió y puso en práctica lo que aprendió de nuestro Yohei Bajei y lo sacó victorioso, sacando su pueblo prácticamente de Egipto, que era el propósito de su llamado. Vive para siempre nuestro Abacados. Dice el versículo 8 en la versión Reina Valera: el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Mira esto. Busquemos la sabiduría. Esto es una forma, hermano mío, la sabiduría que viene de Elohim. Es una forma de amarnos a nosotros mismos. Cuando tú sencillamente ignoras la sabiduría que viene de Elohim, que es, hermano mío, aleluya, tu creador, eso es un sinónimo, hermano mío, de que no nos amamos. Y es menester de que tengamos prudencia al caminar, conducirnos bien, hermano mío, y tener una vida en orden, porque esto, hermano mío, aleluya, es lo que va a pasar cuando usted y yo practicamos la búsqueda de la sabiduría. Guardamos, hermano mío, su palabra, y a través de ella el Eterno nos dará el conocimiento para hallar lo que es correcto en nuestras vidas. Abacados vive por los siglos. Parte de esto, hermano mío, aleluya, es evitar las malas compañías. Evitar, hermano mío, recibiendo el consejo de nuestro Abacados, evitando uno esas compañías que se llenan de vicios, que tienen decisiones imprudentes, que están al cuidado de sus propias vidas, las personas que son egoístas. Todo esto, hermano mío, aleluya, cuando tú eres prudente, el Eterno, hermano mío, aleluya, dice que si te estimas a ti mismo, serás prudente en tus decisiones, y esto, hermano mío, aleluya, te traerá la prosperidad. La prosperidad no se estima por cuántas cosas tú tienes materiales. La prosperidad se estima de una forma muy distinta, porque eso es el espíritu que vive en ti y es pesado. Nuestro Elohim pesa los espíritus. Y allí, hermano mío, aleluya, es de tus acciones, los frutos realmente que se ven de todas esas acciones son el resultado, bendita la presencia de Abacados, de lo que tú realmente eres o tienes dentro de ti. Entonces, amar tu alma implica vivir con sabiduría. Ama lo que realmente, hermano mío, vive en ti, que es el Ruach HaKodesh, que es enviado de Yahshua HaMashiach. Y a través de esa vida recta y el consejo tomado por el Espíritu Santo, vas a dar la muestra de que tú amas tu alma, que es la que va al Padre nuevamente también, por la que se está peleando Hasatán para destruirla. La obediencia a Elohim es muestra de un amor sano, un amor sano y un amor propio. Esto es importante. Quien no ama a Elohim no se ama a sí mismo ni puede amar a nadie. Es por eso, hermanos míos, que usted se encuentra con muchísimas personas
que aunque tengan muchas cosas y parezcan que tengan mucho amor, cuando no tienen realmente en sus vidas al Elohim, hermano mío, esas mismas personas llegan a sus momentos donde se descubre lo que realmente son sus intenciones, lo que realmente ellas son, el vacío que viven y la afectación que pueden traer en el nombre de Yahshua Mashiach. Nosotros no estamos para rechazar a nadie, pero sí estamos para aprender lo que el Eterno nos demanda a nosotros, para poder discernir y poder dar el acompañamiento y la dirección a estas mismas personas que pasan por esta situación. Tu esposo o tu esposa, si tu esposo o tu esposa no ama a Elohim, tarde o temprano mañana encontrarás sencillamente, hermano mío, un cuchillo, un puñal enterrado en tu espalda. Por eso es importante, y esto no es solamente con tu esposo o con tu esposa, con las personas que están a tu alrededor. Esto es el orden que el Eterno nos da. El que posee entendimiento ama su alma, el que no ama su alma significa, hermano mío, el que no hace caso a lo que la Escritura demanda, el consejo del Padre. Y esa persona se verá reflejada en frutos, y por más de que tú la ames, es una persona, hermano mío, aleluya, que si tú la amas demasiado, así tú la amas demasiado, esa misma persona, si no ama a Elohim, que es lo más importante, no te podrá amar a ti. Por eso vemos rupturas de matrimonios, por eso vemos entonces también a hijos haciendo lo que hacen con sus padres. Esto es sencillamente es algo que ya está entregado y Abacados nos lo ha enseñado. Y es menester que nosotros, hermanos, nos enamoremos de nuestro Elohim y amemos nuestra alma. Dice la Escritura en el versículo 9, el testigo falso no quedará sin castigo, al mentiroso le espera la muerte. Dice en la versión Reina Valera, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras perecerá. Mira, al mentiroso. Esa es una palabra para las personas que de continuamente les gusta siempre estar mintiendo. Es algo, hermano mío, aleluya, porque es que el testigo falso es mentiroso. Es la persona que siempre se está inventando algo diferente. Es una persona que sencillamente se presta, cierto que sí, por cualquier circunstancia para mentir. Y esa misma persona que está mintiendo, esa misma persona va a robar, esa misma persona te va a juzgar, esa misma persona te va a señalar, esa misma persona, hermano mío, aleluya, va a hacerte daño. Y esa misma persona se va a hacer daño a sí mismo porque a esa persona mentirosa lo que le espera, hermano mío, aleluya, es la muerte. Porque la Escritura nos lo dejó muy claro. Yahshua HaMashiach dice que el padre de la mentira es a Satán. Y dice que todo aquel, hermano mío, que no practica la verdad, que no practica la Torá, que no hace conforme al Elohim, dice, hermano mío, que es dirigido a través de ese espíritu de Satán, el padre de la mentira. Estas personas tienen ya un padre y no es Elohim, no es Yohei Bahei, es Hasatán. O sea que hay que tener mucho cuidado con las personas que constantemente están mintiendo, con las personas que mienten. El hecho no es solamente el rechazo, el hecho es, hermanos míos, en el nombre de Yahshua Mashiach, es prepararnos nosotros mismos para poder manejar esta situación y poder contribuir a que muchas de esas personas que están en este encierro puedan salir de allí. Mas, sin embargo, vive para siempre nuestro Abacadosh. Es de reconocimiento que hay personas que ya no es que no deseen salir, hay muchas que no quieren salir. Hay personas que desean pero no pueden. Pero hay personas que pueden pero no lo desean, no quieren. Y esto, hermano mío, aleluya, se hace visible a través de su comportamiento, a través de su testimonio, a través de sus frutos. Vive para siempre nuestro Abacados. Así que dice el versículo 10, no es propio del necio hacer derroche de lujos, ni mucho menos del esclavo gobernar a grandes señores. Esto aquí hay un contraste bien tremendo entre el que tiene poco y después tiene mucho.
y la equivalencia entre las mismas. Vive para siempre, Abacadosh. Dice aquí en esta versión, no conviene al necio la comodidad, cuanto menos al siervo señorear a los príncipes. Mira, cuando una persona que es necia obtiene comodidad o tiene poder, no lo usa generalmente para el bien, lo usa para el mal. Una persona, hermano mío, aleluya, que de alguna u otra forma siempre ha sido, sus frutos han cabido en la necedad, hermano mío, aleluya. Todo esto, hermano mío, lo traerá, es su fama, su poder, su dinero, lo que tenga, lo va a usar para fantochar, lo va a usar para hacer el mal. Vive para siempre nuestro abacados. Y aquí, hermano mío, aleluya, nos enseña que el problema no es la posición de la persona, que tenga ahora, que tenga poder, que tenga... El problema, hermano mío, aleluya, es el carácter de ella misma. Esto es algo que tú y yo tendremos, hermanos míos, aleluya, que reconocer, y hoy en día nos permitimos, hermano mío. Por eso que el Eterno cambie, vuelva y nos dé un corazón nuevo, sincero, para que esto en nuestras vidas no solamente no se vea, sino para que podamos ayudar a aquellas personas que tienen esa necesidad, que tienen un mal carácter y que necesitan cambiar esto, porque el momento que no tienen nada y tienen, se van a ir al camino de muerte. Dice entonces, hermano mío, aleluya, que como menos al siervo señorear a los príncipes. O sea, que si alguien que no tiene madurez, sin madurez usted le da autoridad, es una persona que se vuelve arrogante y se vuelve abusiva. Esto pasa en los trabajos, esto pasa en la obra de nuestro Elohim, y hoy en día por eso tenemos mucha gente que es abusiva en los altares, en diferentes altares, enseñando las escrituras, y que son arrogantes porque con inmadurez adquirieron poder. Abacados vive por los siglos. Entonces, esto, hermano mío, aleluya, nos enseña a nosotros que debemos pedirle a nuestro Elohim antes de que el Eterno nos dé a nosotros una comodidad y que podemos llegar a esas situaciones, que nos dé un carácter diferente. Siempre, hermanos míos, dentro de la voluntad de nuestro Elohim, todo esté sujeto. Porque bendita la presencia de Abacadosh, es importante reconocer que la sabiduría, hermano mío, debe crecer importantemente en nosotros antes que la posición que tú tengas en cualquier lugar. Tú tienes que madurar primero. Tienes que ser sabio en tomar todas tus decisiones antes de que el Eterno te lleve a esos lugares de estimación, a esos lugares de honra, a esos lugares, bendita la presencia de Abacadosh, donde tú vas a tener posiciones de la dicha autoridad. Abacadosh lo hizo con Moshe. Vemos nosotros cómo tuvo que tratar a Moshe. ¿De dónde, hermano mío, lo sacó? Tuvo que sacarlo de ser el príncipe, prácticamente uno de los príncipes de Egipto, con un carácter, hermano mío, aleluya, prepotente en su momento dado. Y lo tuvo que llevar a un exilio, confrontarlo a sí mismo y poderlo traer, hermano mío, aleluya, para ser el hombre más manso de la tierra y humilde, en humildad, poder desempeñar la tarea que el Eterno le ha tenido. Así que no nos olvidemos que la parte que nuestro Elohim nos está enseñando a nosotros es a vivir como Yahshua vivió y andar como él anduvo. Y hay un prototipo de Yahshua y ese es Moshe. Y si el Eterno nos está enseñando a nosotros a poder realmente contribuir de que naciones vengan a la libertad, hermano mío, aleluya. También entonces Él tiene que libertarnos a nosotros mismos primero para que ese trabajo se lleve a cabo. Y Abacadosh quiere que eso se dé, pero quiere que se rinda primeramente
tu carácter, lo que hay en nosotros, en el nombre de Yahshua Mashiach. Vive para siempre nuestro Abacadosh. Seguimos avanzando entonces del tiempo que nos queda, que es poco ya. Y dice, vimos la semana pasada, hablando del maná, la semana antepasada, perdón, vimos con respecto al maná, que nos dice la escritura que les dio codornices, cubrieron el campamento en el versículo 13 del capítulo 16 de Éxodo, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, dice, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Versículo 15 dice, y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moshe les dijo, es el pan de Yohei Bajé, que Yohei Bajé os da para comer. Esto es lo que Yohei Bajé ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer, que son más o menos 2,5 o 2,2 litros, por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Lo medían por gomer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moshe, ninguno deje de nada de ello para mañana, pues ellos no obedecieron a Moshe, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moshe. Vive para siempre nuestro Abacadosh. Vimos entonces asimismo que en el momento en el que Abacadosh trae este maná, hay un historiador dentro de la traducción judía que habla sobre los eventos y los acontecimientos, y dice que es Ginsberg, y dice algo como esto: uno siempre debía desear un cierto platillo y no mucho después de haberlo pensado, entonces el maná tenía el sabor del platillo deseado. Es algo hermoso lo que hablamos en ese momento, porque el maná es para todos los gustos. El alimento de nuestro Elohim es impresionante. O sea, por eso, así como es para el bien y para el deleite personal, para las cosas realmente que el Eterno nos está demandando, para que cada uno se sacíe de su comida, también espiritualmente muchos se sacían de acuerdo a lo que ellos desean, y por eso es un arma de doble filo la escritura o la palabra. ¿Cierto que sí? Es como una espada de doble filo, dice la escritura. También muchos la reciben, ese maná, y la interpretan de la forma en la que ellos quieren, y por eso es que también hoy en día tenemos tanto descontrol de fe o de teorías o de alguna u otra forma de movimientos espirituales que se van hacia cada uno, o denominaciones, por llamarlo así. Vive para siempre nuestro Abacadosh. Mira, algo importante sobre esto, y es que aparte de cómo era el sabor del maná, aparte de cómo se sentía cada uno, hermano mío, aleluya, uno, si les gustaba lo agridulce, les sabía agridulce; al que le gustaba la miel, le sabía miel; al que le gustaba, hermano mío, de la forma en la cual fuese, hermano mío, daba ese agrado. También dicen que se podía, Abacadosh, hermano mío, lo podían, como decir, barrer del piso del desierto sin que tuviera tierra. Y esto es tremendo. Cómo nosotros podemos creer que nuestro Abacadosh no tira el maná o la comida como si usted y yo fuéramos perros, tenga. Porque hoy en día, con todo lo que de alguna u otra forma se ha trabajado para no tratar a los animalitos de cualquier manera, y que muchas personas ya no lo hacen como perros, ¿sí? Muchas personas ya cogen a los animalitos y les sirven hasta en el comedor. Le ponen un sitio, un lugar. Y si nosotros realmente, siendo malos, podemos dar buenas dádivas, entonces, ¿qué más realmente nuestro Abacadosh con cada uno de nosotros?
Y cuenta la historia o la leyenda, dicen que cuando Elohim enviaba el maná, dice que primero mandaba un viento del norte para barrer el piso. Mira esto, hermano. Es una cosa tremenda que nosotros de pronto no se nos ocurre, sino que decimos, cayó maná y lo que vemos así, pero la tierra está sucia. ¿Cómo es la forma del proceso para no comer cosas sucias? Entonces, ahí dice que él primero enviaba un viento del norte para barrer el piso del desierto y luego enviaba una lluvia para limpiar el piso. Y dice que luego Abacados vive para siempre nuestro Elohim. Luego el Eterno enviaba el maná en una tierra limpia. Y para no serlo así, dice que después enviaba un rocío que también lo cuidaba. O sea que esto, hermano, o sea, él enviaba ese viento, enviaba una lluvia, enviaba un rocío, enviaba maná y volvía a enviar un rocío. Y cuando tú te quedas aterrado, tú te pones a meditar sobre esto, tú dices, tú preparas el banquete en nuestras vidas. Nos das el alimento y nos lo entregas con amor. Lo entrega con amor. Él usa la naturaleza completamente para alimentarnos a nosotros. Nosotros, si amamos a ustedes esposas o esposos aman a sus esposas, a sus hijos, ustedes no cogen un plato de comida y se lo tiran. Vive para siempre nuestro Abacados. Esposos y esposas les sirven con amor, con agrado en el momento. Cuando salen de su trabajo les espera su buena porción de comida porque están laborando, están cansados, ¿cierto que sí? Lo mismo el hombre, la mujer, como de alguna u otra forma sus hijos, cuando llegan cansados de sus escuelas o de sus quehaceres, también les dan con agrado, con amor esos platos de comida. Ese mismo es nuestro Elohim. Por eso entendemos también a través de esto cómo es la instrucción que el Eterno envió a través de Levítico. ¿Cuáles son los alimentos que nosotros debemos realmente de comer, los que no nos van a hacer daño, los que Él dice que son impuros, porque esa impureza es que está sucio, o sea, es que no es para alimentarte, es que te va a producir un daño en tu alimento, en tu cuerpo, es que no es apropiado, no te creé para que realmente eso lo tengas. Y ahora muchos dicen, pero ¿por qué lo creó? Pues es que el problema es el de no entender las cosas que han acontecido desde la fundación de los tiempos o la fundación de la tierra. Cómo también la rebeldía de los ángeles hicieron cantidad de cosas, mutaron con los hombres y también mutaron también especies y todo esto, hermano mío, aleluya, lo único que necesitamos nosotros, si no queremos entender y no nos gusta entrar en estos asuntos, porque muchos dicen, uy, es que yo no me gusta indagar sobre esas cosas. Entonces, si no te gusta indagar sobre eso porque te parece muy fuerte, te parece muy duro, entonces obedece lo que la Escritura nos demanda. Es sencillo, hermanos, es sencillo. Abacados nos mandó simplemente a obedecer, no a entender. Y esto es lo mismo que pasa. Dice el versículo 15, dice, y viendo a los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Cuando cae ese alimento, dicen, ¿qué es esto? Vive para siempre nuestro Elohim, porque no sabían qué era. Por eso dicen, ¿qué es esto? La palabra real de qué es esto la vamos a ver más adelante. Entonces, Moshe les dijo, es el pan que yo Jehová os da para comer. Las dos palabras hebreas, que es mankhu, traducidas como maná, vive para siempre, Abacados, porque hay unas que dicen esto es maná y otra dice ¿qué es esto? Y la palabra mankhu es traducida maná en el original. Y fueron durante mucho tiempo un enigma entre eruditos y personas que estudiaban esto para traerlo a su tiempo. La palabra man difícilmente podría traducirse como el nombre del pan celestial que aparece primero en el versículo 31. Por lo tanto, algunos han traducido esta expresión como es un regalo. Vive para siempre Abacados. Unos a otros decían, en vez de decir, ¿qué es esto?
Unos decían, es un regalo. Por la misma raíz de la palabra que se traduce maná, porque hay una versión donde dice esto es maná y otra versión que dice ¿qué es esto? Pero entonces a la raíz de la palabra hebrea, unos dicen es que no decían qué es esto ni decían qué es maná, sino que decían es un regalo, abacadosh, por la palabra manjú, vive para siempre, y al dividirla en man, esto es lo que traducido de la expresión es un regalo. Pero eso también está lejos de ser convincente. La interpretación más probable es la de la Septuaginta, que es realmente la pregunta, ¿qué es esto? Es una traducción que está apoyada por las palabras que siguen inmediatamente, porque no sabían qué era. Abacadosh. Entonces, si se apoya en el decir que esa raíz de la palabra manjú, que es traducida como maná o que es traducida como ¿qué es esto? La dejamos como es un regalo, entonces allí viene una frase adicional dentro de la escritura que no apoyaría esa misma palabra que dice, no puede decirse, es un regalo porque no sabían qué era. Es un regalo. Pero si se apoya a decir ¿qué es esto? Porque no sabían qué era, entonces suena un poco más, podemos decirlo más lógico que hagan esa pregunta. Puesto que la palabra hebrea que corresponde a qué es ma y no man, se ha sugerido que la forma aramea había influido en el texto. Sin embargo, la palabra aramea man no significa qué, sino que significa quién. Yo simplemente les estoy trayendo un poco de la historia del por qué se llama maná o por qué una traducción lo dice, ¿qué es esto? Porque este es el punto de decir, o sea, nadie sabía qué era lo que descendió. Y entonces, hoy en día nosotros ya sabemos qué es maná, qué es lo que a nosotros hemos conocido porque hemos leído, pero la raíz realmente de allí, bendita la presencia de Abacadosh, la podemos hoy simplemente darle un repaso o darle un poco de matizar un poco la idea del por qué es. Un historiador llamado Bull ha demostrado que la forma man era una antigua partícula semítica que significa qué. Entonces, esto es el punto, ¿no? Manjú era la palabra para la traducción de maná, pero la raíz de ella, de man, entonces, este era el punto donde lo que significaba es un regalo. Pero dentro de todas las traducciones y todo lo que pudieron llegar, la Septuaginta dijo, se nos asemeja más a qué es esto. Pero igualmente se ha descubierto que la palabra ma, ¿sí? Y no es man, sino que es ma, es la que significa que. Vive para siempre nuestro Elohim. La palabra que corresponde a qué, para poder decir qué es esto, no es man, sino ma, con H, M-A y la H. Entonces, por eso se sugirió, entonces, que puede ser que esa palabra que se encontró en ese pergamino, ¿cierto que sí? O en esos escritos, se habían mezclado mucho más que con el hebreo, con el arameo también. Y allí mismo dice que hizo una influencia porque la palabra aramea man no significa qué, sino que significa quién. Entonces viene otro historiador que ha demostrado que la forma man era de la forma antigua, una partícula semítica que significa qué, y aparece, dice, como maná, abacados, en las cartas palestinas de Amarna, documentos escritos en el siglo XIV antes de la era común. Por lo tanto, podemos deducir que está correctamente traducida como la frase ¿qué es esto?
vive para siempre nuestro Abacados, como lo está en la Septuaginta. Esta exclamación, estoy leyendo este párrafo. Esta exclamación revela la sorpresa de los hebreos cuando descubrieron la extraña sustancia. Es que era una extraña sustancia. Ahí van a ver una foto donde usted dice, wow, tremendo. Parece, bueno, allí no sé a qué de pronto se le parece, es un frutito. La solución final de este problema, ya anotada, es una de las muchas evidencias de que el Pentateuco no fue escrito muchos siglos después de lo que ocurrió en el Éxodo. O sea, estos 5 libros que son la Torá no fueron escritos mucho tiempo después, sino que a través de estas palabras que se han encontrado para traducirlas, se ha podido llegar, hermanos míos, a las conclusiones de que las expresiones que se han encontrado, hermanos míos, aquí están únicamente en documentos que han sido mediados del segundo milenio, antes también de la era común. Entonces, no hubiese sido usadas por un escritor del primer milenio, pues él no hubiera tenido conocimiento de que existían en el tiempo de Éxodo. Si la persona que escribió esto hubiese sido de otra época, entonces no había tenido el conocimiento de las raíces, ¿sí?, semíticas de muchas de las palabras por las cuales fueron estas frases escritas o estas palabras escritas. Entonces, por eso se cree que no tardó mucho tiempo, tuvo que haber sido escrita, porque esto no lo escribió Moshe exactamente, pero tuvo que haber sido escrita en esos mismos tiempos cuando acontecieron todas las cosas, vive para siempre, que nosotros hemos estado o que nosotros estudiamos en el libro de Éxodo, las cosas del mismo Génesis y lo que nos enseña en el libro de Números, en Levíticos, en Deuteronomio. Todo esto, hermano mío, aleluya, es lo que se ha encontrado. El relato de Éxodo fue escrito por un contemporáneo de ese gran acontecimiento, alguien que estuvo familiarizado con la terminología de su propio tiempo y sabía cómo usarla. Allí entonces les queda un poco, y voy a decirle al hermano Rafa que la suba en este momentito, cómo es la traducción de la palabra maná. La palabra traducida como maná es man. Los hijos de Israel dijeron manhu, que significa esto es man, porque no sabían cómo se llamaba. En hebreo significa entonces, ¿qué es esto? Se dice mahu, no manhu. La palabra man significa comida preparada. Y esta palabra misma se encuentra en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, vive para siempre nuestro Abacados, capítulo 1. ¿Cuántos se recuerdan de esta historia de Daniel? Cuando fueron tomados, cierto que sí, fue llevada al exilio Judá. Nabucodonosor viene igualmente. Y dice en el versículo 5, Nabucodonosor ordenó también que a estos jóvenes se les diera todos los días de los mismos alimentos y vinos que a él le servían y que los educaran durante 3 años, al cabo de los cuales quedarían a su servicio. Llamó a que trajeran los jóvenes más cultos, ¿sí?, los que supieran más cosas, los más sabios, y a estos les ordenó que comieran de la comida de ellos, la comida preparada de ellos. Entonces, dice, esta palabra man significa comida preparada. Abacados, aleluya. Entonces, asocia la palabra man con el verbo bajimen, que es preparar comida, de la raíz maná, medir, contar y preparar. Abacados, vive por los siglos. Entonces, como estamos en tiempo de estudio, quise traer un poquito al conocimiento de dónde viene esta palabra, que usted me dirá
Yo no soy historiador y yo no conozco, pues a mí lo único que sé es que a mí dígame que eso es maná y yo ya lo conocí como maná. Pero es importante que nosotros conozcamos un poco de lo que son estas raíces para que asimismo también nosotros nos vayamos preparando, porque esto si lo trae Abacadosh es porque es parte de su sabiduría y es parte del entendimiento que él quiere traernos a nuestras vidas. Por eso entonces, mucho tiempo después, en el tiempo de Daniel también son usadas estas mismas palabras y esto mismo ocurre. Esto es lo que Yahweh ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Aquí entonces vive para siempre nuestro Elohim, es lo que demanda en esa misma historia que leímos al principio, que Moshe le dice, esto es lo que Yahweh ha mandado, recójanlo de él cada uno. Y cuando habla aquí de cada uno, se refiere a cada padre de familia. ¿Sí? Abacadosh, cada padre de familia, cada hombre de tribu y cada padre de su familia tenía que ir a guayar la yuquita, como decimos nosotros, a trabajar, a recoger el sustento del hogar, vive para siempre Abacadosh. Tenía que responsabilizarse de que se recogiera para todos los de su casa, para que cada uno tuviera un omer. Recuérdense que ahí dice que cada uno tomaba un omer, y el omer es esa medida que ya conocemos entre 2,2 y 2,5 litros. Y esto alude al sacrificio, hermanos míos, de cebada, que luego se iba a hacer en el templo el día después de Shabbat, después de Pesaj. Esto es la cuenta del omer, que nosotros, hermanos míos, es lo que se cuenta cada día hasta llegar al tiempo, cierto que sí, de las 50 semanas. Dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20 para terminar. Mas ahora el Mashiach ha resucitado entre los muertos, primicias, referencia al omer de la cebada, porque esas son las primicias, son las que se van entregando. Vive para siempre de los que durmieron, vive para siempre nuestro Abacadosh. Dice en otra versión, por lo cierto que es Cristo ha resucitado, Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. Entonces, esto, hermanos, que el Eterno estaba demandando, que cada varón o cada uno buscara el sustento para su familia, y esta era la medida, era también en referencia a lo que él iba a hacer en ese tiempo de establecer el Moedín y el Moedín, hermanos míos, de Pesa, para llegar, hermano mío, aleluya, a el momento de las 50 semanas, al momento de las primicias, vive para siempre nuestro Abacadosh del Omer. Entonces, todo esto, hermano mío, está conectado. Este sacrificio fue instituido para anunciar el poder de la resurrección de las semillas que son cosechadas en primavera, en alusión a la resurrección del Mashiach. Ese es el momento donde vive para siempre nuestro Abacadosh, se levanta el Eterno y luego viene ese Ruach HaKodesh y en fuego vive para siempre, y es donde nosotros reconocemos que es donde se entrega esa Torah para su pueblo en el nombre de Yahshua HaMashiach. Dice un gomer por cabeza. En hebreo dice un omer por cráneo. Mire, lo que habla aquí, que está demandando que se recoja un gomer por cabeza, la traducción en hebreo se dice un omer por cráneo, porque la palabra cabeza es, la palabra cabeza en hebreo es gulgolet, y esto significa cráneo o significa calavera. De allí es que viene la palabra Gulgolta, el lugar donde murió Mashiach. Abacadosh vive por los siglos. Todo estaba conectado, todo está conectado. Abacadosh no está trayendo absolutamente nada por casualidad. Lo que pasó, hermanos míos, en el tiempo del Éxodo, lo que vivió Yahshua HaMashiach,
estaba completamente conectado. Lo que tú y yo vivimos hoy en día está no solamente conectado al tiempo del Mashiach, sino también al tiempo del inicio, cuando el Eterno envió a Moshe a rescatar a su pueblo. Hoy el Eterno nos está trayendo esto a nosotros para que atendamos, para que como discípulos, hermanos míos, en el nombre de Yahshua Mashiach, dice la Escritura, el que aprende y pone en práctica lo aprendido, se estima a sí mismo y prospera. Abacados vive por los siglos, versículo 8 de Proverbios 19. Pongamos por obra lo que el Eterno nos está entregando, para que tu alma, si tú en algo la estimas, si tú te amas a ti mismo, si tú amas a Elohim primeramente, entonces te amas a ti mismo y entonces prosperarás. Prosperaremos en el nombre de Yahshua Mashiach, y el pueblo de Yahshua dice amén, amén y amén. Yeshua está a la puerta. Ven a sus pies. Visítanos en nuestra Página web www.amorife.de